Un terrorista intenta decirnos algo. ¡No sean brutos! ¡No sean brutos! Parece que dice... ¡Son putos! ¡Son putos! ¡Bromista el hijo de puta! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de su podcast de elección, el cual aún recuerda cuando en 2008 South Park estrenó un episodio sobre la victoria presidencial de Barack Obama literalmente la noche después de los resultados de esa elección. Y no es broma. Si hay algo que he aprendido con la vida es que hay tres temas que nos deben de tocar en una conversación: la política, la religión y los deportes. Están en todos lados, se nos bombardea con información aun cuando no queremos escuchar y se generan conflictos sin importar de qué lado estés, incluso si eres neutral. No tengo opinión ni en uno ni en otro sentido. Odio a estos neutrales, Kif. Con los enemigos sabes dónde estás, pero con los neutrales, ¿quién sabe? Una vez dicho esto, también son algunos de los blancos más recurrentes dentro del mundo de la sátira. Y es dentro de este punto en que Trey Parker y Matt Stone se han caracterizado de presentar una mirada mordaz de la sociedad con South Park desde 1997. Sin embargo, la serie no ha sido la única plataforma en donde el dúo ha podido dar cátedra de ofender a todos y a todos. Para el video de hoy hablaremos de uno de estos proyectos, lleno de burlas hacia las películas de acción, a la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y sobre todo a los actores. Con motivo del 4 de julio, asumiendo que este video se estrena a tiempo, hoy hablaremos de Team America, Policía Mundial. America, 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 fuck yeah. La película, hecha enteramente de marionetas, cuenta las aventuras del grupo antiterrorista de Team America, quienes reclutan a un actor de Broadway a sus filas para enfrentarse a la guerra del terror liderada por Kim Jong-il, quien controla a los actores liberales de Hollywood como Alec Baldwin y Matt Damon. Es ridículo, es estúpido, pero sí es bien gracioso. La película tendría su estreno el 15 de octubre de 2004. A simple vista es fácil ver comparaciones a la clásica serie británica de 1965, Los Thunderbirds, la cual contaba las aventuras de la familia Tracy para salvar a la humanidad de distintas amenazas empleando las máquinas Thunderbirds. Esta serie contó con 2 temporadas, finalizando sus transmisiones el 25 de diciembre de 1966. El proyecto usó una técnica llamada Super Marionation, la cual consistía en la elaboración de marionetas cuyas cabezas estaban creadas con plástico reforzado con vidrio y un sistema a base de solenoide para que pudiesen abrir sus bocas para coincidir con la reproducción de audio. Esto ayudaba en presentar el dinamismo de la acción en el programa. Si bien Trey y Matt conocían la serie de los Thunderbirds, ellos han sido claros en que no eran fans de esta, al considerarla como demasiado lenta y que se tomaba demasiado en serio, aunque sí estuvieron maravillados por cómo el programa podía mostrar acción pese a ser grabado en sets tan pequeños. Ambos se preguntaron sobre los derechos cinematográficos de la franquicia, solo para quedar sorprendidos que no solo Universal logró conseguirlos, sino que en 2004 se estrenaría una película. Esta sorpresa se volvió de decepción una vez que supieron que esta no sería con marionetas, sino que en live action. Team America fue la primera película hecha por Trey y Matt tras el estreno de South Park más grande, más largo y al desnudo de 1999, obra que fue extremadamente cansadora para el dúo al punto en que habían decidido no volver a hacer un largometraje de nuevo. Si bien no voy a hablar mucho de la producción de la película de South Park aquí, porque planeo darle un video propio más adelante, sí voy a mencionar que hubo varios problemas durante su desarrollo, ya sea porque Paramount quería vender la obra como algo en contra de lo que Parker y Stone habían pensado, o porque la MPAA, la Asociación de Películas de los Estados Unidos, exigió demasiados cambios para que la película pudiese recibir la clasificación R en vez de NC-17, la cual la volvería inviable para ser mostradas en cine de forma comercial. Fue durante esta producción que Trey y Matt recibieron el apoyo del productor ejecutivo Scott Rudin, quien también fue una influencia para que se aprobara la producción de Team America en Paramount. Si
Si bien Paramount no tenía problema con el desarrollo de una comedia irreverente y políticamente incorrecta, sí estaban confundidos con que esta fuese con marionetas, al punto que la producción fue cancelada al menos unas 3 veces por el estudio. Es más, los mismos ejecutivos de Paramount llegaron a usar excusas como: consideramos que esta película cuenta como animación, por lo que no será exitosa, para justificar no continuar con su producción. ¡Idiota! ¡Toma! Dios te bendiga, Nelson Mons. No soy un héroe. Me gusta golpear a la gente. Curiosamente, y si bien la película es una respuesta a la guerra del terror tras el atentado del 11 de septiembre, esta tuvo su primera versión del guión finalizado mucho antes que el inicio de la guerra de Irak. Para dar un contexto, esta inició el 20 de marzo de 2003. Es más, la producción de esta película fue de 2 años y medio. También mencionan cómo El día después de mañana de 2004 fue vendida como concepto 20th Century Fox, y tras adquirir una versión del guión, se dieron cuenta que era el libreto para marionetas más chistoso alguna vez escrito. Otras películas que sirvieron como influencias para el proyecto fueron La suma de todos los miedos, SWAT, Alien, Megaforce y Top Gun. En particular, una película que estudiaron para el desarrollo de las marionetas en cuanto a emotividad y diseño fue Pearl Harbor, una obra en la que fueron bastante honestos al mencionarla aquí. Miss you more than Michael Bay missed the mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. Then I was right. Job has all his children killed. Michael Bay gets to keep making movies. There isn't a God. En particular, mientras realizaban el guión, el equipo se preguntaba: ¿son las marionetas inherentemente graciosas? ¿Cómo es que las películas de Jerry Bruckheimer tienen emocionalidad y ser chistosas al mismo tiempo? ¿Puede algo serio ser más chistoso? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en asuntos internacionales? No es de extrañar que Parker llama a la película como una enorme y tonta película de Bruckheimer, pero con marionetas, con situaciones tan descabelladas como la destrucción de París y el Canal de Panamá. Al igual como pasó con South Park, varias celebridades son mofadas en esta película. Esta vez fue como crítica a cómo varios actores daban declaraciones con respecto a la guerra de Irak como si fuesen expertos en la materia, por sobre los verdaderos expertos. Esto según la co-guionista Pam Brady. Dentro de este grupo se hizo mofa de personalidades como Alec Baldwin, Sean Penn, Matt Damon, Tim Robbins, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janeane Garofalo y Michael Moore, entre muchos otros. Similar a como pasó con Barbra Streisand, Parker y Stone se burlaron específicamente de Moore debido a una entrevista en que Stone dio para el documental Bowling for Columbine de 2002, en donde su participación es inmediatamente seguida por una caricatura llamada Una breve historia de los Estados Unidos, la cual usaba un estilo de arte similar a South Park, causando que varios creyeran que Parker y Stone la habían producido y como consecuencia dándoles la impresión de que Moore deliberadamente edita su contenido para poner su postura a favor. Moore sería posteriormente mofado en South Park. I look out of the faces of you protesters and I see the future of America. We are the 99%. Yeah! Por su parte, varias de las celebridades se tomaron la parodia con gracia. En particular, Alec Baldwin, George Clooney y por sobre todo Matt Damon. Quien estaba confundido porque su contraparte en la película tenía esa personalidad. Matt y Trey han clarificado que tenían pensado darle otra personalidad hasta que recibieron el muñeco del taller, diciendo que parecía mentalmente deficiente y decidieron tomarlo como broma. En contraste, Sean Penn se ofendió por su parodia, llegando a enviar una carta de queja al dúo mencionando en cómo están incentivando a no votar y la irresponsabilidad, terminando con un sincero "váyanse al carajo". No todo fue risas para el equipo de producción, eso sí. Tanto Trey como Matt han sido extremadamente directos en cuán difícil fue filmar Team America, teniendo un equipo de 200 personas y 14 horas de trabajo diarias para desarrollar los sets, destruirlos y manejar las marionetas, con algunas necesitando hasta 4 personas para ser manejadas. En particular, las filmaciones iniciaron el 23 de mayo de 2004 y tuvieron que ser interrumpidas varias veces para corregir el guión, ya sea para cambiar las bromas o para trabajar con las limitaciones de las marionetas. Las marionetas fueron creadas por los hermanos Chiodo,
un equipo de 3 hermanos que se especializan en la realización de creación de criaturas, modelaje de arcilla y efectos especiales. Son conocidos por haber desarrollado la película de culto Payasos Asesinos del Espacio Exterior de 1988 y han trabajado en La Gran Aventura de Pee-wee, Elf el Duende y Marcel el Caracol con Zapatos. Específicamente se dieron cuenta que las marionetas haciendo chistes no es gracioso, sino que la comedia venía de cómo estas eran usadas si el melodrama era tomado en serio dentro de la historia, haciendo un contraste con la ridiculez. Para dar una idea de lo complicada que fue su producción, un plano de un personaje bebiendo podía tomar hasta medio día en ser finalizado. Tratando de evitar usar efectos especiales generados por computadora en postproducción, todos los efectos fueron realizados de forma práctica, lo que complicó más la línea de tiempo. Incluso para finales de septiembre, la película no estaba completada al punto en que varios de los productores no vieron el producto final sino hasta que se estrenó. Una de las secuencias que generó mayor controversia para conseguir la clasificación R con la MPAA fue una de sexo entre dos marionetas, la cual llegó a ser editada 9 veces antes de ser aprobada. Parker menciona como la MPAA tuvo problemas con la escena de sexo y no por la violencia en pantalla. La realización de Team America también afectó la producción de la 8ª temporada de South Park, con el mismo Trey Parker admitiendo que 2004 fue el año del infierno para él, Matt y el equipo creativo. Similar a como pasó con el episodio Bandas del Acoso Sexual de la temporada 3, que fue producido al mismo tiempo en que la película de la serie estaba finalizando su desarrollo, donde tanto Matt como Trey no recuerdan cómo lo hicieron, el episodio El increíble Don de Cartman también los deja en blanco con respecto a cómo fue hecho. Es más, el episodio Búsqueda de las audiencias de esta temporada fue hecho derechamente porque ellos admiten que ya no les quedaban ideas, haciendo que la trama fuese que los niños intenten buscar ideas para el noticiero escolar. Wait, I've got it. Crab people. Crab people. They're like half crab, half people, and they live below the ground. Dude, I think we can do a little better than crab people. Irónicamente, pregúntenle a cualquier fan de la serie y te dirán que la temporada 8 es una de las mejores, si no la mejor temporada. Tras el desarrollo de Team America, Trey Parker y Matt Stone se han alejado de realizar producciones cinematográficas. Sin embargo, poco a poco han demostrado interés en regresar al séptimo arte. Imaginación Landia de la temporada 11 de South Park fue originalmente pensada como una película nueva para la serie, pero terminó siendo transformada en una trilogía de episodios al sentir que la idea no era lo suficientemente grande. En cambio, para 2011, Parker y Stone se enfocaron en el desarrollo de una exitosa obra de Broadway llamada The Book of Mormon. En 2017, Parker daría la voz a Balthazar Brad, antagonista de Mi Villano Favorito 3, y de momento, Parker y Stone tienen un proyecto cinematográfico sin título que sería estrenado en 2026, en donde se tocará el tema de la raza y la esclavitud. Finalmente, y como dato curioso, en 2014, tras el hackeo de Sony debido a la producción de la película Una loca entrevista, en donde Seth Rogen y James Franco satirizan a Kim Jong-un, varios cines estadounidenses planearon en dar funciones gratuitas de Team America como protesta, pero fueron detenidos por Paramount. Con respecto a mi opinión de la película, se nota mucho el trabajo detrás de cámara porque visualmente esta obra es llamativa. No solo tenemos marionetas en una obra de acción, sino que un montón de sátira cruda hacia la política estadounidense de los 2000 y cómo el país es visto por el resto del mundo. Al igual que pasa con South Park, esta no es una obra para cualquiera y ese humor mordaz puede ser demasiado para varias personas, pero para quien pueda acoplarse a este, tendrán una comedia extremadamente original que demuestra nuevamente que Trey Parker y Matt Stone sí tienen las pelotas bien puestas dentro del mundo de la comedia. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. We are the crab people! Ah! Jesus Christ!